Listo, está grabando. Ay, se me perdió el cursor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Esta es nuestra última sesión del año del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Me imagino que todo el mundo está con muchas actividades y muchas cosas complicadas en este fin de año. Tengo el enorme gusto de ser quien va a moderar hoy la sesión dedicada al trabajo que nos va a presentar la doctora Patricia de los Ríos Lozano, mejor conocida como Patti. Que es profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana desde 1995 y quien ahora funge por segunda ocasión como coordinadora del servicio departamental. Ha tenido otros cargos en la universidad, fue procuradora de los derechos universitarios y antes que eso fue coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Dirección General del Medio Universitario aquí en la universidad. Ella hizo una licenciatura en sociología y una maestría en ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y después un doctorado en ciencia política en el Departamento de Política y Gobierno de la Universidad de Maryland. Y obtuvo el doctorado en 1994. Es coautora de un segundo volumen de la obra Las Relaciones México-Estados Unidos, 1750-2010, y a últimas fechas está desarrollando el proyecto que nos va a presentar, cuyos resultados nos va a presentar ahora, que es un proyecto sobre el estado sobre el budismo en México, en específico el caso del Centro Budista de la Ciudad de México. Después de la presentación de Patti, como ya es costumbre en nuestro seminario, tendremos un comentario por parte del licenciado Alejandro Rodea, cuyos datos biográficos voy a leer en el momento en que entre a comentar el trabajo. Por lo pronto le damos la palabra a Patti y esperamos poder tener después de la participación de Alejandro un espacio también como es habitual para comentarios, preguntas, reflexiones por parte de quienes nos acompañan esta tarde. Muy bienvenidos y muchísimas gracias a todos. Adelante, Patti, por favor. Bueno, pues me da mucho gusto estar en este seminario que en realidad a principios del año no sabíamos muy bien cómo iba a resultar y ha resultado una magnífica ocasión para enterarnos del trabajo de los y las colegas del departamento y de otros invitados, así que ha sido una experiencia muy bonita y me da mucho gusto estar aquí hoy. Bueno, dos aclaraciones importantes. Unos problemas con los nombres de todo. Primero, con el nombre de mi proyecto de investigación, que se llama El budismo en México, el caso del Centro Budista de la Ciudad de México. Bueno, ahí el problema con el nombre es que yo no podía poner los centros budistas porque hubiera parecido como que eran los N centros budistas que hay hoy en México, que son muchísimos de todos tipos, corrientes, etcétera. Pero el problema es que hay varios centros budistas afiliados, digamos, a la orden, a lo que fue la orden budista occidental, ahora orden Triratna. Así que es como que estoy discriminando a Cuernavaca y a Toluca, cosa que no es mi intención hacer en lo más mínimo. La segunda cuestión es que se habla del centro budista y nuevos movimientos religiosos. Sí voy a hablar un poquitito de eso, pero en realidad al final opté por analizar, para empezar, por eso es apenas un borrador, por analizar el tema de la conversión, que de pronto me surgió de manera muy clara en la codificación de una parte de las entrevistas que he hecho más entrevistas, pero como que en esta surgió el tema de la conversión
de manera muy evidente, y entonces pues me llamó la atención eso, y bueno, finalmente me decidí por eso. La otra cuestión que tal vez es más como extraña es que, pues, si a los que conozcan mi carrera académica, pues yo siempre me he dedicado, primero me dediqué a la política interna norteamericana y luego a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Entonces suena raro que yo venga a hacer ahora un trabajo sobre el budismo, pero para mí como persona no lo es. ¿Por qué? Porque yo soy miembro de la Sangha del Centro Budista desde hace más de 20 años, de modo tal que pues pensé que yo soy académica, que cuando en Estados Unidos eligieron a Trump, a mí ya verdaderamente no me pareció bueno dedicar el tiempo que me quede de vida académica al señor Trump y otras personajes como ese, y pensé que era mucho mejor para mí personalmente y que era pues, como mi tributo, digamos, al centro budista, lo que yo buenamente podía hacer como académica. Bueno, dicho eso, me voy al tema que sí trato de tratar en este borrador, que es el tema de la conversión. Ahora, para hablar de la conversión, tenemos que señalar pues, varias cosas importantes. Leo muy rápidamente la definición de William James en las variedades de la experiencia religiosa, que dice reformarse, convertirse, recibir la gracia, sentir la religión, obtener seguridad. Todos estos pensamientos que explican el proceso inesperado o paulatino, por medio del cual un yo dividido hasta ese momento, errado conscientemente, inferior o desdichado, se vuelve conscientemente feliz y unido, superior y correcto, como resultado de sustentarse en realidades religiosas. Bueno, está claro, de todas maneras, que en general en la literatura, digamos que va desde William James hasta artículos de este nuevo siglo, ya es un debate que dura 3 siglos en realidad, el tema de la conversión. Bueno, pues es que hay digamos, una hegemonía del cristianismo. ¿Por qué? Porque incluso muchos de los grandes autores, sociólogos o antropólogos de la religión, sobre todo sociólogos, en realidad son teólogos e incluso algunos han sido sacerdotes o ministros, etcétera. Entonces, y ahí lo que tenemos es la famosa conversión paulina, es decir, una conversión que está mega, súper estudiada y que William James y 1000 otros más han descrito muy bien, personas que sienten que hablan con Dios directamente o que el Espíritu Santo los penetra, en fin, una serie de cosas. Por cierto que yo he pensado estos días, hablando de la conversión, que si yo me fuera, que esas personas que se convierten, tienen los elementos culturales a la mano, incluso las alucinaciones y auditivas y visuales y otras cosas. Si yo mañana de pronto me entrara que me voy a convertir, no sé, a ser musulmana, no tendría ningún elemento, excepto, no sé, las películas de Walt Disney, pero no tendría elementos culturales. Entonces, bueno, a mí en el fondo, como académica, una cosa que me inquieta es por qué se convierten en budistas algunos o muchos mexicanos, a lo mejor algunos ahora que ya tienen cierto peso estadístico, aunque todavía muy pequeño. Pero en términos de la conversión, lo cierto es que a pesar de esa hegemonía cristiana, cada vez hay más estudios sobre conversión a otras religiones que existen en el mundo. Y eso sí me trae al tema de los nuevos movimientos religiosos, y es lo único que voy a decir en realidad sobre ese tema, aunque en otras partes de este proyecto, que es muchísimo más grande, pues sí hablaré de eso. Entonces, ¿cómo se define o qué se habla de los nuevos movimientos religiosos? Bueno, se refiere a la implantación en nuevos territorios de viejas religiones que tienen su mayoría en otras partes del mundo, como el caso del budismo, el hinduismo, etcétera.
pero también a la emergencia de nuevos cultos o religiones híbridas. Esto de las religiones híbridas es lo que tiene que ver con lo que yo voy a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la orden budista Triratna puede ser totalmente clasificada como una religión híbrida. ¿Híbrida en qué sentido? Bueno, ahorita voy a hablar un momentito de Sangharakshita, que es el creador de esta orden. Bueno, Sangharakshita es un hombre, bueno, perdón, murió el año pasado o antepasado, Dennis Linwood se llamaba, y nació en Inglaterra, en un barrio proletario. Él se dio cuenta que era budista a los 16 años, incluso se convirtió todavía estando en Inglaterra, lo llamaron a filas, les digo rapidísimamente, se fue con el ejército británico a la India y se quedó 20 años en la India, se ordenó como monje budista y tuvo contacto con muchísimas corrientes del budismo, ya estaban los emigrados que venían del Tíbet, etcétera, etcétera. Entonces tuvo contacto con muchos. Bueno, él regresa, su autobiografía son 3 tomos, o sea, estoy haciendo un súper resumen. Entonces, ¿qué es lo que él va a señalar cuando él regresa a Inglaterra en plenos años 60, donde hay todos los hippies y los movimientos están viendo hacia el oriente como una manera de encontrar una salida a los graves problemas de Occidente que están sucediendo en ese momento? Y dice, y esta es la segunda que les voy a leer, la segunda cita y nada más de este tipo de cosas, que dice, a medida que el budismo se desarrolla en Occidente, es poco probable poder seguir cualquiera de los modelos budistas existentes, porque nuestras necesidades, nuestro enfoque, nuestro pasado son distintos a los de cualquier país oriental. Hoy ya no se traduciría por oriental porque sería políticamente incorrecto, pero así se decía en ese momento. Necesitamos extraer la esencia, el espíritu interno de las enseñanzas del Buda, tal como se ha preservado en todas las escuelas. Necesitamos sacarlo mejor, no solo de una manera ecléctica o intelectual, sino extraer profundamente las enseñanzas y unirlas en una gran corriente de tradición espiritual adaptada a nuestras necesidades. Bueno, eso es lo que él intentó hacer y eso es lo que él hizo. De hecho, se puede decir que es híbrido incluso con el primer nombre que tuvo, que era la Orden Budista Occidental. Y entonces lo que él va a hacer es desarrollar una religión híbrida, es decir, desarrollar un budismo para Occidente, como se llamaba al principio. ¿Y qué va a tener ese budismo? Eso es también muy largo, está desarrollado en otro capítulo, pero simplemente señalo cosas importantes. 1, la meditación. Para nosotros occidentales, pues, la meditación y el budismo son casi sinónimos, pero perdón, en muchas partes de Asia, los budistas que nacen budistas, no, nunca meditan, ni se les ocurre meditar, y ni siquiera todos los monjes meditan. Entonces es una cosa muy occidental, pero en el caso de la orden budista Triratna, como se llama ahora, sí tiene como 2 métodos tradicionales que tienen miles de años, Anapanasati, que es el seguimiento de la respiración, y Metta, que es la meditación del amor universal, que tiene muchísimos derivados y formas de practicarse. Segundo, Sangharakshita, a pesar de su origen, digamos, proletario, es un intelectual y un poeta, es decir, él va a tener una enorme cantidad de libros, incluso reconocidos por otros autores budistas como Stephen Batchelor y otros. Él hizo una enorme labor intelectual respecto al budismo, entonces pues el estudio del Dharma es un elemento fundamental para quienes practican o practicamos en esa orden. El tercer elemento, desde luego, es la sangha, es decir, la comunidad. Esto, pues, es una herencia desde la época del Buda.
Y dentro de la parte religiosa, que incluye todos estos elementos de, de los que hablo, los retiros son fundamentales porque vivimos en mundos, incluso en Asia, hay veces que hasta peor en Asia, pero que el retiro significa una posibilidad de práctica que viviendo en una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, pues o Londres o lo que sea, es muy importante. Entonces, se ocupó de que se desarrollaran muchos centros de retiro en Inglaterra. Y por último, los ritos. Ahí sí unos ritos bastante hibridizados, porque en el árbol, se llama el árbol del refugio del centro de la orden Triratna, pues están los maestros de Sangharakshita y una serie de personajes, así hasta llegar al Buda. Y entonces, bueno, se desarrollan una serie de rituales importantes. Ahora, ¿qué tipo de formas de pertenencia? Y por eso es lo que me lleva a hablar de la conversión. ¿Qué tipo de formas de pertenencia? Una cosa que es muy importante señalar es el papel de las comunidades en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Sangharakshita es muy consciente de que vivimos en el capitalismo. Yo ahora en la pandemia estaba en una peregrinación budista en la India y entonces tuve ocasión de dormir en estos lugares donde hay grandes templos y tal, pero que también tienen como hospederías, como sucede, no sé, en el monasterio benedictino al que he ido también muchas veces. Pero ¿cuál es la cosa? Que uno ve, son lugares súper lujosos, preciosísimos, no los cuartos, por supuesto, sino el templo, pero están llenos de una serie de personajes de Asia que son los que sufragan, los que ponen el dinero para hacer estas cosas. A Sangharakshita eso nunca quiso que ese budismo, que el budismo occidental, el budismo de la orden Triratna, tuviera dinero, digamos, de los ricos de Asia o de los ricos de donde fuera que quisieran comprar indulgencias y se vendieran indulgencias ahí que no se venden. Pero en fin, él se preocupó mucho. Entonces, ¿qué fue fundamental? Crear formas de sufragar una vida ética. Y entonces se crearon desde empresas y formas de organización muy importantes. No todas esas se han desarrollado en México, pero los centros budistas todos tienen que ser autosustentables. De modo que no es nada más una cosa espiritual, sino que tiene un montón de elementos que son importantes para tener una vida ética. Aquí solo hago un apunte muy pequeñito. En la orden de Triratna, la mayor cantidad de miembros hoy son intocables de la India, porque Sangharakshita era muy amigo del doctor Ambedkar, y entonces para tener todo ese montaje, que si ustedes ven un poquito sobre cómo es la vida de los intocables hoy en la India, verán la grandeza, digamos, de haber desarrollado esto. Bueno, cierro, eso solo era un paréntesis. Bueno, ¿cómo se participa? Cómo diseñó, digamos, a lo largo del tiempo Sangharakshita y los otros miembros de la orden. Bueno, hay simpatizantes y luego hay un proceso que es un proceso ordenado, digamos, en donde uno se puede volver primero mitra. ¿Qué quiere decir mitra? Quiere decir ser amigo de la orden, pero reconocerse como budista. Y entonces, frente a toda la sangha, reconocerse en una ceremonia como reconocerse como budista. Y además, para lograr eso dentro de esta orden, pues hay que estudiar, hay que hacer una serie de cursos, hay que declararse como budista, mucha gente se vuelve vegetariana, etcétera. Y bueno, eso significa. Y después viene el proceso de ordenación. Dentro de los mitras, algunos mitras deciden ordenarse. Ahora, ahí hay una cosa importante, porque cuando Sangharakshita llega a Londres en los 60, se quita, digamos, lo que significaba ser monje en Asia, y entonces decide que la distinción laico-monje que
que no sé, sin eso no se puede entender el budismo o los budismos asiáticos. En el caso de Occidente, eso no va a ir por ahí. Las gente que son ordenadas pasan igual por un proceso muy largo en términos de educación y sobre todo en términos espirituales, en una relación con preceptores y preceptoras, porque es una orden donde los hombres ordenan a los hombres y las mujeres ordenan a las mujeres. Y eso tiene un proceso interno entre el preceptor o la preceptora y la persona que se va a ordenar y un proceso público frente, digamos, a la sangha. Bueno, hasta ahí termino con el tema de la orden budista y regresemos a la Ciudad de México. Entonces, el Centro Budista de la Ciudad de México lo crea un joven mexicano, nacido en 1962, ahora ya no es tan joven, pero todavía bastante, que se va a Inglaterra, vive 8 años en Inglaterra y es ordenado en 1992. Y como él mismo señala, pues en Inglaterra todo funciona muy bien y es agradable vivir en Inglaterra, incluso el clima es muy bueno para que la gente mire hacia adentro y lea y se vuelva autodidacta o estudie, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él se ordena, sus preceptores, especialmente uno que es Subhuti, autor también de un montón de obras y que es, digamos, el segundo después de Sangharakshita, le señalan que no, que hay que llevar la orden al mundo. Y realmente, si ustedes buscan en internet, verán que la orden budista Triratna tiene muchos centros budistas en muchas partes del mundo. Entonces llega a México y empieza a dar clases de meditación. Entonces es una historia muy divertida y muy interesante que está desarrollada en otra parte. Pero entonces ahí, ¿qué es lo que él mismo, Upekshamati, se llama ese hombre? Él señala respecto de cómo se desarrolla, digamos, el centro budista en México y dice, tenemos un sistema de prácticas, un programa de práctica que te llevan de un punto al otro, que es el sistema clásico de integración, emoción positiva, muerte y renacimiento espiritual. Entonces, bueno, eso es lo que el centro budista intenta desarrollar. Ahora, lo que a mí me interesa es como contar que el proceso de conversión de las personas a las que yo me referiré, que van desde chicos de 18, 20 años a una mujer de 70, que son las entrevistas que realicé. Y entonces, digamos, algo doble. Por un lado es un proceso ordenado y es un proceso que ocurre en un contexto particular, que es el contexto del centro budista o de la orden budista Triratna. Y entonces eso tiene como un hilo conductor, ser simpatizante, ser mitra, ser ordenado, ¿no? Y ese es el orden. Al mismo tiempo, hay un momento, ese momento donde la gente que realmente se convierte dice, soy de aquí. Y ese que dice, soy de aquí, puede durar, en el caso de la mujer de 70, más de 20 años, por ejemplo. Y en el caso de los más jóvenes, yo hablo de una conversión efectiva porque están ordenados, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quiero señalar es un poco cómo cuentan estas personas ese proceso de conversión. Entonces, el tema del contacto es muy interesante porque ya hay muchos, bueno, he leído ya muchos y he trabajado muchos artículos sobre procesos de conversión en Argentina, en España, etcétera, pero más bien en algunos casos al budismo del Dalai Lama, etcétera. Y, por ejemplo, aquí no va a ocurrir ese primer contacto en donde la gente algo le hace sentido y decide que ese es su camino, y ahorita vamos a ver algunas de las cosas que dicen las personas, no tiene
no tiene nada de lo de la conversión paulina. Para empezar, porque claro, se me olvidó decir esto, que es fundamental, por supuesto, es que el budismo es una religión sin Dios y sin libro. Es decir, el budismo tiene miles de textos importantísimos, pero no tiene nada similar a la Biblia o al Corán. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que en Asia, en algunos países, se deifica a algunas de las figuras de la mitología budista, y en algunos lugares ni siquiera, digamos, hay idea de quién fue el Buda histórico, el hombre que funda, digamos, esta religión. Entonces, bueno, ese es un primer problema para la conversión, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en algunos artículos que hablan de la conversión al budismo, se señala que la gente, que los libros son muy importantes. Y en el caso de las entrevistas que yo he realizado, en los libros, en algunos casos hay algún libro que se vuelve muy importante, pero en realidad más bien es como un clic, como que a alguien le hace total sentido por una serie de razones esto de lo que estoy hablando. Entonces, un primer caso que es muy interesante, que es una mujer de Sudamérica, actualmente tiene 70 años, y lo que ella señala es el problema, digamos, de este sentido, como ella dice, de derrota. De una u otra manera, están el caso de las dictaduras en América del Sur, y también en Europa, señala ella, ¿no? Que eso es lo que la lleva a esto. Pero algo bien importante, que es el tema íntimo, el tema personal. Y ella señala, creíamos que los hombres con los que nos estábamos relacionando también estaban compartiendo este ideal de transformación, que no solamente era afuera, sino también adentro. Era un nuevo tipo de pareja, un nuevo tipo de relación entre mujeres, un nuevo tipo de relación entre padres, madres e hijos, una manera nueva de criar a los hijos y tal. Y creo que eso aparece para los 80, para los años 80, comenzamos a tener suficiente evidencia de que estábamos fundamentalmente equivocadas. Y entonces continúa, porque entonces ella empieza a buscar en otra parte que no sea la política, y dice, buscaba y buscaba qué podría haber. Fui al grupo Zen de Teisho, me pareció interesante, pero no me gustó la energía del personaje. Y entonces yo compraba todos los fines de semana mi tiempo libre. Entonces leí Meditación Budista a las 10 de la mañana en Casa Reyes Heroles. El anuncio decía, no se necesita inscripción, solo llegar a tiempo. Inmediatamente leí eso y llegué ese día. Estaba Upechamati y dio la meta Bajavna. Yo dije, de aquí soy, esto es exactamente lo que yo estoy buscando. Bueno, otra mujer ordenada, miembro de la primera sangha del centro budista, cuando era sobre todo una idea, dice, desde el primer día que fui me atrapó completamente, porque lo primero que vi fue una mesa con libros, y el libro de Subhuti era uno de esos libros, y ya me encantó que tuviera ese libro, y me dice, él es mi preceptor. Y yo le digo, ¿está vivo Subhuti? Ella pensaba que Subhuti era un monje de quién sabe qué siglo o algo así. Y entonces dice, sí, vive en el Reino Unido y es mi maestro. Bueno, pues fue así como yo dije, wow, yo lo quiero conocer, y quiero conocer a Bhante Sangharakshita, y quiero conocer tu orden y estar contigo. También es muy interesante el caso de una joven de 15 años que va por primera vez y que tiene una abuela católica que le dice que se va a ir al infierno, y a ella el infierno le preocupa muchísimo desde que es niña. Y luego tiene una abuela que es, ¿cómo se llama? Que no tiene religión, y que le dice que la religión, una abuela marxista, que le dice que la religión es el opio del pueblo, pero le interesa la yoga, y entonces le pide a su nieta que vaya con ella a un retiro. Y entonces dice ella, me parece fantástico eso, entonces fue muy interesante porque antes de entrar al retiro nos comimos una hamburguesa
enorme, enorme, porque decíamos, hoy no vamos a pasar 4 días sin carne, nos va a dar algo. Y cuando salí del retiro, decidí hacerme vegetariana. En ese mismo momento, eso sí tocó algo muy, muy grande en mi alma, pues también tuvo su efecto la puya con todo y que sí estaba yo como hoy que hay estos rituales raros que estoy haciendo, pero también tuvo un efecto interesante y entonces empecé yo a ir al centro budista de la ciudad a ver quién había dirigido ese retiro. Esta chica es hoy la que dirige el centro budista de Toluca. Pero entonces, ¿qué quiero marcar aquí? Quiero marcar ese primer momento, ese clic, que no es lo mismo que lo que señalan de la conversión paulina, pero que es algo que transforma a la gente, pero luego el camino, pues es un camino largo, que puede durar 8 años o lo que sea. Pero ese es un caso. Otro caso también es una mujer joven, ya ordenada, más grande que esta jovencita, que dice, yo en realidad no sabía qué es lo que estaba haciendo. Descubro en el periódico que mientras estábamos, una prima y yo viendo qué hacer en vacaciones, decía, introducción al budismo, retiro de meditación en un monasterio benedictino. Como yo no sabía nada de religiones, pensé que me iba a encontrar con monjes rapados y ya sabes, risas con sus hábitos, hasta y todo. Y yo dije, qué padre, yo realmente iba de curiosa, tenía ganas de ir a un retiro, nada más como para curiosear. Y luego agrega, que eso es muy interesante, pero lo que más me gustó fue cuando empezó a hablar de la sensibilidad hacia los animales. Yo siempre fui muy animalera, que no había que matar a ningún alacrancito. Y cuando llegamos a la parte de la introducción dentro del retiro sobre la vida del Buda y las 4 visiones, y habla del carro, de cuando el Buda se va y ve a la muerte, la enfermedad, la vejez y encuentra una seta en el camino, para mí fue como a verlo, como si yo lo hubiera vivido. Las emociones, como experimentado, lo que el Buda había experimentado, el miedo, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces para mí fue, aquí encontré lo que estoy sintiendo. Bueno, y luego tenemos un joven también que está en el proceso de ordenación, que él cuenta que, bueno, que su familia ya es vegetariana, y que él está comiendo tacos vegetarianos enfrente del centro budista, en ese caso del centro budista de Coyoacán, que se tuvo que cerrar por la pandemia, y entonces señala que él dice, sentí como un llamado, como una intuición que debía ir. Entonces fui y me compré varios libros de Sangharakshita y de budismo, sobre todo El sabor de la libertad, que fue mi primero, y también me inscribí con Upechamati. Era uno de los fundacionales y me sentí muy inspirado. Haz de cuenta que después de ahí supe que ese era mi camino. O sea, que eso era finalmente lo que yo estaba buscando. El camino que estaba buscando ya lo había encontrado. Bueno, hasta ahí son unas pequeñas partes de ese momento inicial que desata, digamos, un proceso de conversión que va a durar mucho más tiempo, pero en donde ese momento es importante. Ahora, en la mayoría de las entrevistas encontré otra cosa, y es que ese primer contacto, ese pensar de aquí soy, esto responde a lo que yo estoy sintiendo, a lo que estoy necesitando, está ligado muy profundamente a una crisis personal. Entonces, por ejemplo, la mujer que es de Sudamérica y tiene un infarto cuando es muy joven, tiene 49 años, tiene un infarto, y dice, para una persona que tenía los hábitos alimenticios que yo tenía, que no fumaba, que meditaba, tener un infarto chiquitito a los 49 años es una llamada de atención seria. Y entonces fue ahí que yo decidí que quería que la práctica espiritual no fuera la cereza del pastel,
sino que fuera el pastel mismo de mi vida. Entonces, ahí es que pido hacerme mitra, porque inmediatamente pido entrar en el proceso de ordenación. En mi caso, entonces, las dos cosas van juntas. Y luego tenemos otra de las personas que ya mencioné antes, dice, el mundo o la vida en ese momento me sacudió y me dijo, ya para y mira lo que está pasando en tu vida. Fue un momento pues que me llevó a reflexionar mucho, que conscientemente tomé el momento para parar y pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Bueno, y ahí viene como dije, este tema de la crisis, es decir, que ese momento inicial está ligado a una crisis personal. Y alguien me dice, y fíjate que esa sacudida fue la que me llevó a involucrarme mucho más de lleno con el budismo. Yo creo que en el 90% de los casos, yo lo he escuchado, la gente llega a una búsqueda espiritual porque algo trae. Bueno, ella es una mujer ya ordenada, y lo que me cuenta, perdón, antes de eso, es que se entera de que su mamá tiene cáncer de pulmón y se va a morir. Entonces, eso es lo que ella señala. Y de pronto, como cayeron muy en su lugar para hacer el sentido de lo que me estaba pasando. Entonces, pues la crisis es muy importante. Otra, esta joven que tenía 15 años y que se vuelve vegetariana porque cuando sale del retiro dice, fue una época muy complicada a nivel familiar en todos sentidos. Cuando yo llegué al Dharma, en casa de mis papás se habían separado de una manera muy complicada. Mi mamá estaba pasando por un proceso de depresión muy fuerte y entonces fue que pasé como esa etapa muy feo, muy complicada, de esa manera también bastante solitaria. Y termina diciendo, y me di cuenta que si para trabajar con nuestra mente, que trabajar con nuestra mente era como el mayor regalo que podíamos hacerle a alguien más, no porque era gratis y tú puedes hacerlo donde estés y puedes encontrar esa tranquilidad. Bueno, de esas personas, todas esas personas, que son poquitas, pero pues, hay muchísimos más casos, han seguido el proceso hasta la ordenación. Y simplemente termino esta parte de las entrevistas señalando que lo que dicen las personas. Dice, una de ellas dice, y mucho de lo que sucede en la ordenación ocurre ahí, por debajo de la superficie y por debajo de la superficie. Te simbra a nivel simbólico, a nivel como arquetípico, a nivel como inconsciente. Supongo te simbra muy fuerte, muy fuerte. Sí, el cambio de nombre, el cambio de nombre es súper fuerte. Y ahí es donde te das cuenta de lo mucho que estás identificada con quién crees que eres y cómo tu nombre representa todo eso. ¿Quién crees que eres? Ella es doctora en biología, maestra de tiempo del UNAM, etcétera. Entonces, ella ha reflexionado mucho sobre eso y sobre la ciencia en otras partes que no voy a decir aquí, pero cosas interesantísimas. Bueno, en cambio, la otra joven que tenía 15 años cuando se hizo vegetariana y tardó 8 en ordenarse, dice, sí, en términos casi más trascendentales, fue toda una experiencia, justo en el momento de la ordenación, una experiencia que describen algunos monjes más en base a prácticas tibetanas, que se siente como la energía en una iniciación. Esa fue mi experiencia, tal cual, físicamente. Es algo muy intenso, muy bonito. También sí creo que fue como una forma, como que cada vez mi vida se siente más coherente y más integrada, porque al final eso es lo que yo quería hacer desde hace mucho y más enfocada como esta parte de servicios que trato de llevar. Entonces, bueno, las conclusiones muy preliminares de este ejercicio que traté de hacer con las entrevistas es, primero, que hay ese momento inicial, que es el inicio del proceso de conversión, esa idea de soy de aquí, que es fundamental. Cómo eso está ligado a procesos de crisis,
y además en otros casos que no están reportados aquí, pero que son del centro budista, tiene que ver con definiciones sexuales, con alguien que tuvo un accidente y de pronto dentro del accidente se dio cuenta de algo, etcétera. Entonces, ese primer momento y la crisis son elementos importantes. Y luego, como, bueno, no todo, digamos, a lo largo de estos más de 20 años que tiene el centro budista, seguramente han pasado por ahí miles de personas, no cientos, sino miles, de las cuales a lo mejor algunas siguen siendo simpatizantes, otras personas son mitras y no decidieron ir hacia el proceso de ordenación, pero digamos cómo cómo el contexto también implica que es un proceso gradual, porque es un proceso ordenado si alguien se quiere ordenar en ese contexto, pero sí tiene ese primer momento. Y aún ese primer momento significa para las personas cambios fundamentales, como volverse vegetariano, como cambiar radicalmente la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cambios. Bueno, eso era lo que yo les quería decir el día de hoy. Muchas gracias. Perdón, creo que me extendí por no tener... No. Muy bien, muchísimas gracias, Pati. No, estuvo perfecto el tiempo. Vamos a darle la palabra ahora al maestro Alejandro Rodea, que es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y además cursó la licenciatura en Teología en el Instituto de San Juan de Damasco de la Universidad de Balamand, en Al-Qura, en el Líbano. Y también hizo una maestría en teología en San Vladimir, en el Seminario Ortodoxo Teológico. Además, Alejandro es maestro en sociología por la Universidad Iberoamericana y trabaja el desarrollo de las iglesias orientales en Latinoamérica. Ha dado diversos cursos en varias universidades del país, y actualmente es docente del módulo de Espiritualidad y Trascendencia del Diplomado de Desarrollo Humano de la División de Educación Continua de la Ibero. Alex, muchísimas gracias por aceptar comentar a la doctora Patti. El foro es tuyo, por favor. Muchas gracias, doctora. Mi agradecimiento también, en primer lugar, a la doctora Patti por la invitación, por la confianza a un trabajo que está elaborado no solamente metodológicamente con impecabilidad, aunque todavía está en una etapa de borrador, sino que también hay un esfuerzo de proyectar la experiencia personal, que es lo que le da un gran valor a su trabajo. Muchas gracias por esta invitación. A la doctora Marisol, voy a compartir pantalla. Hice solo un par de diapositivas para apoyar mis comentarios. Entonces, por favor, para que me habilite. Tiene que habilitarte Ricardo, porque él es el anfitrión. Ricardo, estoy aquí en el proceso, denme un segundo. Muchas gracias. Creo que lo puedo hacer yo. A ver, trata. Ya, listo. Gracias. Estás habilitado. Sí, muchas gracias. Voy entonces solo son los apoyos para claves de lectura sobre el trabajo de la doctora Patti, ¿no? Entonces, bueno, quiero comenzar mi reflexión para todos los científicos sociales que nos dedicamos a estudiar el fenómeno religioso. Bueno, pues la importancia que tiene, la vigencia que tiene el seguir diseccionando, el seguir analizando y el seguir ofreciendo rutas de conocimiento sobre la religión, que aparentemente en un mundo que ha superado el desencantamiento del mundo, si es que alguna vez no hubo, en realidad las creencias y las fuerzas en los poderes extraordinarios siguen siendo forjadores de la cultura, y eso es una prioridad que debe ser atendida científicamente y que nosotros debemos seguir desde nuestros escritorios y desde las aulas, pues esforzándonos por dar una interpretación a este fenómeno desde todos los ángulos posibles. Entonces, la vigencia de lo religioso en el mundo globalizado es desde luego en donde se inserta el trabajo de la doctora Patti.
Vamos a ver que en el momento actual el panorama religioso concretamente de nuestro país, pues se puede definir como pluralidad religiosa. Sin embargo, el término ya nos está causando bastantes problemas, porque contamos que, por ejemplo, con los estudios oficiales, los elementos oficiales que podría ser un censo de población y vivienda en México, pues realmente las nomenclaturas para visualizar y de tener una categorización adecuada de la creciente diversidad religiosa, pues se está quedando bastante corta, ¿no? Creo que hay varios trabajos académicos ya al respecto que señalan justamente, ha habido, de hecho, el INEGI ha pedido ayuda a varias instituciones académicas o académicos de manera particular, opiniones y directrices para poder ofrecer mejores indicadores en cuanto al aspecto religioso, a dar una nomenclatura adecuada a la creciente pluralidad religiosa, y también en el caso que ahora nos ocupa, que es la conversión, pues evidentemente tenemos de estas fuentes oficiales, también vemos los indicadores con los cuales se puede trabajar la adscripción religiosa y la movilidad que hay entre los diferentes sistemas. Eso es algo muy importante. Los datos, por ejemplo, los indicadores sociodemográficos, pues en realidad que podríamos relacionar con este fenómeno, pues etnicidad, migración, urbanización, género, en fin, son solamente por mencionar algunos, pues realmente nos convoca a los científicos sociales a echar una mirada a estos elementos oficiales y decir, bueno, nosotros, nuestro trabajo, con nuestras metodologías, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a abordar el fenómeno religioso de pluralidad y en este caso de cambio religioso, a utilizar todos nuestros recursos disponibles para de alguna manera en algún momento voltear a ver a estos recursos, a estas fuentes oficiales y pues también poder ofrecerles algo desde nuestro trabajo. En el caso del cambio al budismo, bueno, en realidad el budismo es un sistema religioso que la revisión de la literatura que ya nos ofrece los indicios la doctora Patti en su texto, pues evidentemente es muy poca. Realmente es un sistema religioso desconocido en buena parte, tanto por el mundo académico como por el mundo, la persona común. Todo el mundo tiene imágenes del budismo y esto, las narrativas que bien recoge la doctora Patti en sus entrevistas, bueno, son las imágenes que del mundo budista tienen los monjes rapados, los colores, el exotismo, son todavía cuestiones que están hasta ahí, no hay una literatura lo suficientemente abundante en el contexto latinoamericano. Empieza a crecer sobre todo por la presencia de las escuelas budistas tradicionales, como lo viene siendo el Zen, el budismo tibetano, que aquí en México de hecho es bastante fuerte, y ahora la orden Triratna, que es indudablemente un caso muy, muy particular por las características que ya ha señalado la doctora Patti. Entonces, el budismo además en sí mismo es un sistema religioso tan complejo en sus orígenes que vemos que a lo largo de su historia ha tenido una estructura pues bastante fragmentaria. Entonces, eso implica un reto todavía más fuerte para nosotros como investigadores el hacer una exploración de alguna escuela budista en un contexto latinoamericano. Entonces, vamos a ver que el hilo conductor de esto, que es lo que estoy mostrando, el esqueleto de las claves de lectura sobre el trabajo de la doctora Patti, bueno, definitivamente colocar su etnografía, su investigación, la podemos poner en el contexto, en el circuito de transnacionalización y de relocalización del budismo, ¿no? Cómo el budismo en Occidente está saliendo de sigue ese proceso de salir de sus tierras de origen. Ya tenemos aquí los factores, las rutas, la migración, ¿verdad? De los asiáticos practicantes,
y cómo ahora teóricamente podemos abordar esta situación desde el concepto de transnacionalización, porque hay un cruce de identidades, hay se rebasan las fronteras nacionales, se rebasa las fronteras culturales, lingüísticas, étnicas, y entonces con este concepto podemos navegar y empezar a sujetar los estudios, los casos para nuestros estudios, desde la idea de la transnacionalización de este transporte, ya no tanto de la globalización o de la localización, que es, por ejemplo, algo que los lineamientos teóricos, los postulados teóricos de los que se dedican al fenómeno religioso están dejando ya un tanto atrás y están optando justamente por este concepto de transnacionalización en el proceso de relocalizar o de encontrar en nuevos territorios estas grandes tradiciones espirituales. Ahora, algo muy importante del trabajo de la doctora Patti, que lo supo diseccionar con maestría, es la hibridización que el budismo tiene para relocalizarse en México a través de la Orden Triratna, ¿no? Ante todo, el budismo, como ya lo mencionábamos, es una religión, es un sistema bastante fragmentario. Podemos acudir desde luego a visualizar las grandes tradiciones en la Mahayana, el Hinayana, y darles, ¿cómo se llama?, una coherencia a su sistema de creencias y a sus prácticas para, evidentemente, tener rasgos característicos que unen a todas las tradiciones budistas. Sin embargo, el gran elemento que viene a entroncar aquí con un budismo primigenio es el del nuevo movimiento religioso. Entonces tenemos que hay una transformación, hay una adaptación a Occidente y va a haber una síntesis para la práctica del mundo occidental. Algo que particularmente fue importante en el trabajo de la doctora Patti fue que el budista, en los territorios de origen del budista, el asiático, podemos pensar en un vietnamita, pues no es que se dedique a una práctica meditativa como lo podrían hacer hoy los practicantes del centro budista o de alguna o cualquier otra escuela budista en México, donde la meditación es justamente el elemento de práctica ritual, por darle una clasificación ahorita muy, muy somera. Realmente es un budismo que se está reinterpretando y se está adaptando para que el practicante lo pueda realizar no en un contexto explícitamente de congregación, sino que también lo pueda realizar al salir del trabajo, lo pueda en una cotidianidad occidental muy, muy, muy diferente al contexto original. Entonces, aquí ya viene un trabajo de transformación. Cuando hablamos del budismo original, desde luego, la doctora Patti bien señalaba su sistema de creencias y qué es lo que da una estructura y una identidad de estar conectado con ese budismo original. Es decir, que lo que se está profesando, lo que se está practicando, no es una versión light o una reinterpretación, sino que tiene realmente una identidad budista. Entonces, el sistema de creencias como el Dharma, la Bodhisattva que menciona por ahí la doctora también en su texto, y el sistema ritual, desde luego la puya, que son prácticas que son comunes a todas las escuelas y las tradiciones budistas, pues eso es lo que va a dar un sello identitario en primer lugar. Y ahora viene el proceso de hibridación, que es justamente darle una estructura y un funcionamiento a través de la presentación de un nuevo movimiento religioso. ¿Qué es lo que hace diferente a un nuevo movimiento religioso de una religión tradicional? Bueno, que los nuevos movimientos religiosos están ofreciendo algo que las religiones tradicionales no han dejado de hacer. Es decir, están dando una respuesta más cortas a interrogantes muy profundas. Son respuestas cortas e inmediatas a preguntas sobre todo de carácter existencial, de las grandes interrogantes, el nuevo movimiento religioso, a diferencia de los sistemas religiosos tradicionales, particularmente los grandes monoteísmos,
como el cristianismo con todas sus iglesias históricas y no históricas, el judaísmo y el islam con sus escuelas también diversas, pues no lo están haciendo con esa, o están tratando de hacerlo ahora justamente, con adaptarse a los nuevos tiempos, pero los nuevos movimientos religiosos surgieron en este contexto, surgen justamente con esta dinámica de de proveer de una respuesta rápida, inteligente, fluida y que dé una significación activa en la psique de la persona que busca la respuesta. En este mismo contexto, entonces, vemos que aparece este versus de lo espiritual y lo religioso. Muchos de estos, bien la doctora Patti lo señalaba en su trabajo, las personas están buscando respuestas que les lleguen a lo más profundo de su psique, ¿no? A la mente, por ejemplo, la tradición budista que trabaja con la mente, que esto por homologarlo un poco con la antropología cristiana, bueno, la mente es ese gozne entre el alma y el espíritu. Entonces es esa cámara donde radica la divinidad y lo que en la tradición budista quiere despertar por medio de la iluminación, a través de la práctica meditativa, abrir esa cámara y encontrar en ella la máxima expresión de la persona, ¿no? Un yo superior, que desde luego cada tradición budista le da una identidad y un matiz muy particular, pero que podríamos denominar ahora justamente alcanzar el estado de iluminación. Entonces, el mundo contemporáneo, justamente en este desencantamiento del mundo, está buscando respuestas en estos sistemas donde lo espiritual, ya no la cubierta de metodologías religiosas, ya no la práctica de oración, tenga prioridad, sino que su sensibilidad, su transformación venga justamente desde esta cámara profunda. Entonces los movimientos religiosos han sabido darle esta estructura a toda esta tradición milenaria. En el caso del budismo es muy claro. Voy a mover un poco esto para... Ajá. Entonces, aquí lo que tenemos es algo muy particular también del centro budista y en realidad de los otros centros budistas, también, ¿por qué no mencionarlo? Como Casa Tíbet, están funcionando ya no tanto como instituciones religiosas, ya no vienen a ser asociación religiosa, aunque después lo pueden tener el registro ante gobernación, desde luego, pero sino que en un principio, y no me dejará mentir la doctora Patti, entran como asociaciones civiles. Empiezan se llegan, se relocalizan y empiezan justamente a ofrecer servicios. Son ante todo escuelas, ¿no? En las cuales, desde luego, sus fundamentos están en su sistema de creencias, en su sistema ritual, pero es la manera en la que se dan a conocer, o la manera en la que difunden toda esta doctrina, es un esquema completamente diferente al que tienen en sus lugares de origen como budismo. Entonces vienen aquí los cursos desde luego hay un currículum, por así decirlo, de formación, ¿cómo se llama? Muy particular a la tradición budista, donde se les enseñan los principios y los que evidentemente se vuelven mitras y posteriormente que se autodefinen como budistas practicantes y que también van a ser ordenados como monjes de la tradición triratna, bueno, evidentemente han seguido esta formación y este currículum que como escuela les ofrece el instituto, el centro. Después vendrán los que podrían ser llamados los cursos de extensión. Es muy curioso que estos cursos de extensión, bueno, incluyan la meditación, desde luego. Entonces, el que está interesado en estudiar meditación o yoga, lo puede hacer sin necesidad de convertirse o abrazar todo el sistema de creencias y todo el sistema ritual. Entonces, aquí ya vemos como un funcionamiento nos está diciendo, esta estructura operativa nos está diciendo por dónde cortar, por dónde hacer la disección, por dónde acercarnos a estos sistemas religiosos. Por otro lado, también está la oferta de servicios y aquí esto vendría a traer un concepto muy importante que circula en la literatura especializada, es el mercado religioso.
donde el yoga, la meditación e incluso los masajes, el tai chi, que además no forman parte del sistema de creencias budista, sino que son anexos, son herramientas, son técnicas que de alguna manera convienen o empatan al sistema de creencias, a la práctica ritual, se pueden emparentar y bueno, es una forma de ingreso. Y es aquí también donde entran las rutas de conversión, ¿no? El interesado que posiblemente puede llegar a abrazar el budismo Triratna en un futuro, bueno, de alguna manera llega al centro budista como consumidor. De hecho, yo tengo la experiencia, lo compartía con la doctora Patti en algún momento, en algún correo también, que bueno, yo al centro budista tengo el gusto de conocer porque realmente tiene una oferta de servicios pues bastante sustanciosa y a precios muy accesibles. Entonces, está ubicado en la geografía de la Ciudad de México muy estratégicamente, en Coyoacán, que ya cerró, pero ahí está el de la Roma. Entonces, son enclaves muy particulares en donde el interesado, el buscador espiritual, que es ahorita lo que voy a abordar, decodificando el trabajo de la doctora Patti, el buscador espiritual es muy accesible para él y además está en un ambiente urbano, en un ambiente incluso cosmopolita para encontrar estos recursos, ¿no? Y de aquí justamente de esta estructura de funcionamiento, pues va a venir el grado de compromiso y lo que la doctora también está trabajando, la identidad religiosa, ¿no? Y esto también da otro aspecto que es muy importante comentar aquí, que viene a germinar en estos ambientes, en estos sistemas religiosos transnacionalizados, relocalizados y reinterpretados, es la cuestión de la multirreligiosidad, ¿no? Porque, como la doctora lo mencionó, aparte de las identidades bien trabajadas, bien definidas, hay muchas personas que acceden al centro, pero pueden seguir practicando, profesando el catolicismo, ¿no? El sistema hegemónico o alguna otra tradición, y pueden ir alternando, ¿verdad? Una práctica meditativa o con una sesión de tai chi o con una puya y sin ningún conflicto. Entonces, estos sistemas religiosos, en alguna etapa de este trabajo de investigación, la doctora menciona el término ecuménico. Bueno, ecuménico es un término ciertamente que se acuña en los ámbitos cristianos, ¿no? La ecumene es ese voltear a ver al otro y reconocer su trayectoria, reconocer su experiencia de lo divino. Entonces, podríamos de alguna manera, por homologación o por practicidad, utilizar el término ecuménico en este ámbito, aunque realmente no sea lo más adecuado. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente y ya la última, con la cual voy a cerrar mis comentarios, sobre el tema que aborda la doctora Patti con tanta amplitud, la conversión. Ciertamente hay varios modelos de la literatura especializada y tomaría el análisis de las narrativas ofrecidas por en las entrevistas de la doctora Patti. Desde luego, la conversión paulina es una conversión al estilo San Pablo, ¿no? Que va camino a Damasco y encuentra a Cristo en el camino y se transforma su mente. Hay una metanoia, un cambio de mente, como se dice en el cristianismo, un cambio de chip. Esa es un modelo que la literatura especializada señala como que para este tipo de sistemas ya no es tan adecuada, porque en realidad el candidato, el converso, sigue un proceso, una ruta ya un tanto diferente. El de privación económica, que es más bien un converso de tipo pasivo, ese es muy recurrente, por ejemplo, en los grupos evangélicos, tanto locales, tanto nacionales como en otras latitudes, porque finalmente las congregaciones evangélicas ofrecen un apoyo, una solidaridad, una interacción
que hace más llevadera las situaciones de carencia económica a quienes se integran, ¿no? La comunidad apoya y da soporte. Entonces, es una situación más bien de tipo pasiva, el converso es pasivo, se integra a la comunidad por este beneficio que pueda obtener. Y pues evidentemente su transformación va a ser paulatina. La metódica Party menciona también las cuestiones de crisis, ¿no? Este es un punto muy, muy importante porque sus narrativas sí recogen estas personas que dan testimonio de haber sufrido, donde el sufrimiento ha sido una realidad, y llegan al centro budista que les ofrece un elemento importantísimo para transformar su realidad. Transformarla, redimirla, sanarla a la luz de una experiencia interior. Y es aquí donde entra la última de las categorías utilizadas por la doctora, que es en realidad la más rica, la que creo que más ejemplos tiene en su trabajo de investigación, que es la del buscador espiritual. Es la persona que conscientemente, de una manera, ¿cómo se llama? Activamente, está buscando respuestas y se da la tarea desde consultar en tiempo libre, ¿no? Como lo que nos dijo la doctora Pati, ahora seguramente entrarán en las redes sociales o simplemente van a googlear la página del centro budista a ver qué hay, qué ofrecen, ¿no? Entonces el buscador espiritual es ese agente que está en una necesidad de satisfacer esa parte, ese vacío, ese hueco que la modernidad ha dejado. Y aquí es donde se colocarían una muy buena parte de las narrativas del trabajo de investigación. ¿Qué es lo que encuentra entonces? Bueno, particularmente el buscador espiritual, no porque los demás no lo encuentren, pero quizá no lo hagan en la misma, ¿cómo se llama? Al mismo ritmo y al mismo tiempo. El buscador espiritual tiene un hallazgo de haberse comunicado, para utilizar, por ejemplo, ahora los términos de Luhmann, ¿no? Esa comunicación con la trascendencia. Hay una comunicación, o como lo diría Rudolf Otto, ¿no? Hay un mysterium tremendum, que es lo luminoso impacta, pero impacta de manera interior, en la cámara interior, en la mente, que es tan privilegiada justamente en la tradición budista. Es este encuentro con la trascendencia y desde luego aquí va a devenir el cambio o la adquisición del hábitus, ¿no? Este sistema de percepciones tan bien perfilado por Bourdieu, ¿no? Que es desde luego la manera en la que conscientemente, aquí diría Bourdieu, la reflexividad, que haciendo el agente, haciendo uso de reflexividad, va a transformar completamente su realidad desde una dimensión, pues, psicofísica. Particularmente en el budismo va a ser justamente un sistema privilegiado para hablar de esta intersubjetividad e intercorporalidad, porque pues obviamente nos podemos visualizar el salón del centro budista en una puya donde todos están sentados en flor de loto, en un contacto, bueno, ahora seguramente con la pandemia ya ha habido cambios al respecto, pero en una época prepandemia donde el olor de las varitas de incienso, todo este bombardeo de sensorialidad, la intersubjetividad, es decir, estar todos en una trama mental, en una ruta mental, y al mismo tiempo tener todas estas reacciones fisiológicas que conlleva una práctica meditativa, bueno, pues entonces aquí el hábitus está operando en todas sus dimensiones, ¿no? Y con todas sus potencialidades. Entonces hay un cambio o adquisición, porque ciertamente hay aquellos buscadores que llegaron sin tener un background previo en una práctica religiosa y entonces adquieren el hábitus o bien lo van modificando y lo van cambiando. Y esto justamente es algo de lo que más se puede apreciar en las narrativas del trabajo de investigación de la doctora Pati. Bueno, finalmente, cómo deviene todo esto en cohesión e interacción social. Todo este circuito, toda esta
toda esta experiencia deviene indefectiblemente en la sangha, por ejemplo, la misma que a la cual la doctora Patti se define como perteneciente a esta comunidad de creyentes que evidentemente forman ya un cuerpo bastante bien identificado, una entidad comunitaria, una entidad social colectiva, a la cual se puede acceder en un estudio a partir de todos estos elementos, ¿no? Que finalmente lo que sostiene la experiencia lo que sostiene el estudio del fenómeno religioso es la visión del mundo y el horizonte de trascendencia, que en el caso de las conversiones, en fraguar después con esto la identidad, es muy claro este circuito. ¿Qué necesitamos como investigadores? Pues aquí los manuales de investigación cualitativa son muy claros. La empatía es la llave que va a abrir el universo, nos va a abrir la mente, hablando en términos antropológicos, la mente de la otra persona, y nos va a revelar esa manera en la que se ha desarrollado su hábitus, en la que se ha transformado y la que ahora da fragua una identidad. Entonces nosotros como investigadores debemos echar mano de esa empatía que, por ejemplo, como bien lo señalaba la doctora, bueno, todos los que en algún momento somos científicos sociales, pero también tenemos una formación y entrenamiento teológico en alguna tradición religiosa, pues evidentemente sabemos, yo creo que por eso se nos hace fácil abordar estos temas, porque sabemos que el universo interior, sabemos cómo funciona el universo interior, sabemos cómo acceder a él, y ahora con nuestras metodologías científicas, bueno, pues podemos ofrecer una visión panorámica, en un lenguaje científico sobre estos aspectos tan importantes. Y bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Patti, ¿quisieras responder o comentar algunos de los puntos que tocó Alex en su comentario? Sí, unos comentarios muy breves. Creo que es interesante que en México hay pocos estudios, sí creo, sobre la práctica del budismo como una práctica religiosa o espiritual. Pero sí hay, digamos, en el Colegio de México y en la UNAM, y en México ha habido un interés, porque hay muchos otros temas, por cierto, que son capítulos, varios de los cuales ya he terminado, por lo menos en borrador. Entonces, bueno, desde cómo llegó el budismo a México en el siglo XIX, cómo estuvo, fue un interés básicamente de intelectuales, en fin. Pero creo que el Colegio de México, creo que es interesante que en México, por alguna razón, se ha desarrollado una escuela de gente que sabe sánscrito, que han traducido los textos, etcétera. Es decir, la parte académica del estudio del budismo como una tradición creo que sí tiene su desarrollo. La otra cosa que iba a decir era del budismo en Occidente, que hay muchos temas, pero dos son fundamentales. El papel de las mujeres en la práctica del budismo, en la mayoría de los países, digamos, que no son asiáticos, para hablar en términos más neutros, y el tema de la jerarquía. Es decir, la distinción entre monje y laico es muy diferente en Occidente, porque no hay este sentido de señor. Bueno, algunas gentes en Occidente sí les gusta y por eso tienen un gurú, digamos, asiático, en donde sí les gusta someterse a ese tipo de cosas. Pero quiero decir que esos son dos temas y no son los únicos. Hay muchos más temas en donde la manera como se ha desarrollado el budismo en Occidente, el autóctono, no me refiero a las migraciones asiáticas hacia Occidente, que también son todo un tema importante. Y la otra cosa que iba yo a decir es que no creo, bueno, no dudo que sean buscadores espirituales y que en el centro budista y tal vez en todos los centros budistas haya muchas ofertas. También, por ejemplo, si yo he visto que he trabajado por la cosa migratoria con Catholic Charities en Chicago, etcétera, que se han protestantizado, es decir, que ofrecen un montonal de servicios que habitualmente antes las iglesias, ¿no?
y tienen grupos de 12 pasos y tienen quién sabe qué. Pero eso es un fenómeno como global y eso sí lo creo. Pero en estos casos que yo hablo, no es el buscador espiritual de la literatura que anda picando de aquí, de allá y de acullá, sino personas que han experimentado una transformación y que han sido consecuentes con ella, sea que sean muy jóvenes, pero que ya estén ordenados, o que sean personas más grandes, pero que lleven 20 años siendo budistas, digamos. En ese sentido, yo sí diría que por eso distingo eso de un simpatizante o de un mitra, ¿no? Son cosas diferentes. Y la otra cosa que iba a decir es que el budismo en realidad en Asia pues es muy típico que sean dos cosas. Por ejemplo, los japoneses pueden ser perfectamente shintoístas y budistas. Y una vez se casan de acuerdo a tal rito, pero luego cuando se mueren hacen tal otro rito, y lo mismo en China y lo mismo en otras partes. Y por ejemplo, en Estados Unidos, pues es interesante que muchísimos maestros budistas muy importantes que han escrito muchos libros, etcétera, son judíos. Entonces, no es lo mismo especie de que hoy impera de donde tienes un menú, ¿no? Donde hoy le haces a esto y mañana le haces a aquello y traspasado le haces a no sé qué otra cosa, sino yo por lo menos por eso quiero distinguir del simpatizante o el que solo va a tomar su clase de yoga, que además tengo toda una entrevista con Upe Chamati de cómo en el centro budista se ha deshinduizado la yoga, porque la yoga es una tradición del hinduismo, perdón, total, de cabo a rabo, pero se le puede tomar de otra manera. En fin, eso era lo único que... hay una cosa interesante. Yo tengo la impresión, pero es una impresión mía, de que en México, por lo menos este budismo, también es atractivo por el ritual. Esto que tú acabas de describir, que sí, que el incienso, bueno, pues no, la mayoría, yo les pregunté, porque las entrevistas no están completas, o sea, esas entrevistas están buenísimas, sirven para otras cosas, pero me cuentan, la mayoría de ellas, que no, que al principio como que el ritual no era lo que no les gustaba mucho, y cuento una anécdota y con eso me callo. La primera vez que fui a un retiro, se hacía en el benedictino, y el benedictino arriba tenía un lugarcito donde se podía hacer ahí una puya, ¿no? Y entonces un compañero que hoy es un ordenado, etcétera, decía de broma que cuando él vio la puya la primera vez dijo, híjole, y a ver a qué hora sacan la gallina, ¿no? Entonces, pues eso era un poco ese extrañamiento de, bueno, ya ver aquí a qué hora sacan la gallina. Pero quiero decir que es interesante que varias me contestaron que no, que se fueron habituando, como tú acabas de señalar, y te agradezco muchísimo los comentarios y me encantó que fueras tú, que sabes bastante más de estas cosas que yo, quien hablara de esto y que sí conoces el centro budista. Pero en fin, es lo que diría. Y también en términos sociales, cuando tú hablabas de las personas, digamos, que tienen problemas económicos, en general el budismo en Occidente y el budismo en México es algo que atrae en general a personas, por ejemplo, incluso de educación universitaria, no nomás de prepa, sino de educación universitaria. Y segundo, gracias al Dalai Lama, gracias a Hollywood, etcétera, no hay estigma. O sea, si a mí mañana se me ocurriera ser devota de la Santa Muerte, híjole, pues ya me imagino que a mi familia le parecería una cosa extrañísima y horrible, ¿no? En cambio, si tú le dices a la gente que tú eres budista, pues hasta a la gente le cae de variedad eso y le gusta, porque hay como un halo, como digo, gracias a Hollywood, al Dalai Lama y demás, y al propio Buda que sonríe tan amablemente a todos nosotros, que no hay estigma, y eso es fundamental. Y otra cosa, hay leyes que en México en lo particular permiten que no tengas ningún problema para hacerte budista.
y tener un centro budista, etcétera. Entonces, esas cosas habitualmente no se toman mucho en cuenta, pero en otros países sí sería un problema, ¿no? Ya me callo, perdón, Marisol. No, muchísimas gracias, Pati. Bueno, pues abrimos el foro para comentarios, preguntas por parte de todos, el montón de gente que está aquí escuchando. Adelante, si pueden levantar sus manos en la aplicación, se los agradeceré mucho. Bueno, como no veo a nadie, yo voy a tomar la palabra, aprovechando la confusión. Yo tengo una pregunta para ti. En realidad pueden ser dos. La primera es, escuchándote, porque mi conocimiento del budismo es anecdótico realmente, me quedan dos impresiones. La primera es que la conversión a partir de estos estados de crisis y de desencantamiento suele facilitarse en personas que la impresión que me queda vienen de algún tipo de familias agnósticas o ateas, no tanto católicas, pero no estoy segura. No sé si haya algo de eso, es decir, gente que está buscando sentido en un mundo íntimo completamente secularizado y que encuentran en el budismo una salida que además tiene el enorme beneficio de, como tú decías, no estigmatizarte, es decir, no es lo mismo convertirte al pentecostalismo en términos de nuestra sociedad mexicana que convertirte a una religión que está vista como más abierta, más laxa y que no requiere de cambios drásticos en el tipo de comunidades que habitualmente frecuentas, ¿no? Creo que esto es importante. Esa es una de las preguntas. En ese sentido, me interesa mucho pensar cómo en el fondo el cristianismo se convierte en piedra de toque para este nuevo tipo de budismo, porque el ateísmo es un fenómeno que está dado por las religiones del libro, no es un fenómeno que pueda ocurrir en otros sistemas religiosos. Ernest Bloch lo ha tratado muy bien como el cristianismo en realidad es uno con el ateísmo y cómo esta pelea con Dios en realidad solo puede existir en nuestras sociedades que tienen la impronta de las religiones, de las tres religiones del libro. Entonces, me llama muchísimo la atención cómo estas conversiones pueden facilitarse a partir de la inexistencia de los constreñimientos de las religiones del libro para personas que de alguna manera nacieron, dirían Bourdieu y Alejandro, un hábitus ateo, ¿no? Te lo pregunto porque conozco muchos casos de personas ateas o criadas en el ateísmo que se han acercado al budismo y han tenido, digamos, un final feliz, o sea, su vida espiritual se ha resuelto de algún modo. Entonces, me gustaría un poco escucharte hablar sobre esto a partir de la experiencia etnográfica. Te contestaría que no, fíjate, que en realidad, bueno, hay porque cuando yo hablo de una mujer de izquierda que reflexiona sobre la derrota y tal, no, esa mujer también es de origen católico. Originalmente, a lo mejor después dejó de creer, pero en realidad hay varios casos que son interesantes. Por ejemplo, hay otro caso donde hay una influencia esotérica, es decir, un abuelo que le hacía al tarot y a la numerología y a la no sé, pero en general necesito tener estadísticas y datos más duros, a pesar de que tengo una experiencia, pero esa experiencia no era de que desde hace 20 años estoy tomando notas para hacer algo, sino estoy participando. Pero yo te diría que no, que la mayoría de los miembros del centro budista son de origen católico, no son de origen
podría ser, tengo en mente 2 personas, una de las cuales soy yo, que no tienen una formación religiosa. Los demás, yo diría que la mayoría son de origen católico. Claro, pueden ser católicos, digamos, católicos a la mexicana, en el sentido de que nacieron en una familia católica, los bautizaron, etcétera, etcétera, pero no necesariamente un catolicismo muy reflexionado o vivido espiritualmente, pero yo diría que la mayoría son católicos. Ahí hay una cosa bien bonita sobre los rituales, una de las respuestas. Entonces, una de las respuestas es, y que incluso también en la literatura se habla un poco cuando hablan del budismo tibetano, de cómo el budismo apela, el budismo por un lado es absolutamente razonable y además, entonces apela mucho a quién le gusta el budismo en Occidente, pues al tipo de gente que tú has dicho, pero además científicos, gente con doctorado, neurocientíficos, etcétera, etcétera, como Varela, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, el budismo tibetano apela al gusto por la magia, el chamanismo, y todas estas prácticas esotéricas y extrañas y estas visualizaciones y un montón de ese tipo de cosas. Pero yo te diría que no, yo casi, pero tengo que tener datos más fehacientes, pero yo casi estoy segura que la mayoría de los miembros del centro budista son de origen católico en México. Pero además es lógico en términos estadísticos, ¿no? Poblacionales, claro. Entonces, bueno, pero bueno, en fin, eso es lo que diría, ¿no? Muchas gracias. Bueno, colegas, adelante, por favor. No estamos. Carlos Torres Monroy levantaron la mano. Es cierto. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Interesante la intervención de la doctora Patricia y de Alejandro. Dentro de lo que puedo, bueno, para comentar y preguntar es con relación a esto de la conversión paulina, que uno lo asocia mucho a los estudios de conversión y pues bueno, aquí vemos que ese esquema es muy endeble al hablar de budismo, ¿no? Pero sin embargo podemos hacer a un lado ese esquema paulino y quizá también, y bueno, creo que se mencionó en las 2 intervenciones, o más o menos sobre las conductas y actitudes que va adoptando el converso, ¿no? Pensando a lo mejor en actitudes y conductas como básicas de ser vegetariano, ¿no? Que muy probablemente puede ser algo que dentro de lo inmediato es una elección, pero a lo largo del tiempo, pues bueno, también cae en un problema, ¿no? Que un converso budista o una persona que se integra, pues tiene que asumir, ¿no? Y eso también es un proceso. Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí sería como la pregunta de, no sé hasta qué tanto usted con sus casos ve estos cambios de actitudes y conductas dentro de estos individuos, y donde quizá no hay una crisis, pero sí hay estos cambios que también, pues bueno, dentro del interior del creyente, pues crean y generan una dificultad. Y pues bueno, gracias. Sí, bueno, yo lo que diría es que, a ver, primero, a ver, en los estudios que yo he revisado sobre conversiones al budismo tibetano, debo confesar que de pronto me parece, y me incluyo, porque aquí estoy señalando unas cuantas entrevistas en donde un montón de cosas me llamaron la atención. No obstante, en algunos casos, cuando se habla de conversión en algunos artículos sobre Argentina y sobre España, la verdad me parece que la evidencia es un poco débil, es decir, se nota que la persona que hace la entrevista va a un centro budista y hace unas cuantas entrevistas
y asume una serie de cosas sin tener, por eso yo hablé de conversiones efectivas, advirtiendo claramente que esas conversiones efectivas son poquitas personas si comparamos con que a lo largo de 20 años deben haber transitado por ahí miles de personas. Entonces, bueno, eso. ¿Y a qué le llamo efectivas? Le llamo efectivas a un compromiso, primero con reconocerse budista a lo largo de tiempo. Tengo una amiga muy querida mía, pero la he visto, es mi amiga hace 50 años o algo así, y entonces mi amiga, o sea, ha recorrido, era católica, por supuesto, ha recorrido, bueno, no les quiero contar cuánto, ya regresó de un catolicismo así muy fuerte, porque pues ya está viejita y entonces ya uno se enfrenta a ciertas cosas desagradables como la muerte. Entonces, pero eso no es el caso de que yo estoy hablando, por eso hablé de conversión efectiva. Efectiva en el sentido de que estas personas siguen siendo budistas y que su vida cambió en muchos sentidos. Ese es mi punto para decir que esa era una conversión efectiva. Y en algunos de los artículos que leo, las cosas que leo por conversión, pues de repente me parecen un poquitín tenues, ¿no? Me parecen un poquitín tenues porque digo, bueno, a ver, estos de veras serán unos conversos, a ver que me digan, y no que a esta persona leyó no sé qué libro, le impresionó mucho y fue a meditar 3 días. No, perdón, eso no es convertirse. Pero bueno, en fin, qué bueno que no he dicho ningún nombre y además están muy bien escritos y publicados y son muy importantes. Pero me dieron la impresión de que tenían poca sustancia. Entonces, no. Por supuesto que, además del tema del vegetarianismo, por ejemplo, pues es un tema de un convencimiento, porque tampoco es que en ese lugar haya o sea, no es una obligación, sino es que alguien va y incluso habrá personas mitras que no son vegetarianas. Entonces, no es que se obligue a nadie, ¿no? Aunque sí hay que decir, incluso yo lo digo de broma en algún lado, que si seguimos a Harris y tenemos una visión materialista del problema de la alimentación, hay budistas, como los propios budistas tibetanos que viven en el techo del mundo y ahí no hay nada, que no son vegetarianos. Y entonces desarrollan una idea así súper impresionante de qué bueno es para el animalito que un ser humano se lo coma, porque entonces piensa que, bueno, finalmente ahí no hay otra cosa que hierba y animalitos, entonces pues, no hay nada más que comer que eso, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que desde muy al principio, en el caso de personas que se convierten y que completan este proceso, sí hay un montón de cambios, también cambios respecto a su familia, cambios íntimos, cambios psicológicos, etcétera. Eso. Muchas gracias, Patti. ¿Alguna otra reacción o preguntas? A ver, Roger, adelante, por favor. Sí, gracias Marisol y gracias Patti por la presentación. Bueno, estoy como luchando un poco de cómo plantear esto, pero empezando un poco con esta idea de que el budismo es lógico, ¿no? Como ¿qué tanto esto forma parte de un proceso de la misma reproducción de lo que es lógico? Pues menciones que son muchas veces, bueno, gente con educación, hasta científicos, etcétera. Y bueno, también, bueno, me hace pensar en que mencionaran ya Bourdieu la cuestión de distinguirse, ¿no? No sé, como siento que la clase social es algo
no explícito aquí, pero como bastante presente desde los lugares donde están estos centros, bueno, en Coyoacán y luego en la colonia Roma. Y bueno, yo creo que por un lado esto es como obvio en algún sentido, pero ¿cómo encaja todo esto entonces en pues, algo como cuestiones de poder en la Ciudad de México, ¿no? Pues, ¿qué son las implicaciones de tener una religión como una religión no tan religioso, lógico, racional, etcétera? Y bueno, por ejemplo, ¿dónde deja esto a otros tipos de prácticas, ¿no? Entonces, no sé, como tratando de conectarlo con una cuestión de poder, en alguna forma. Tal vez de la misma manera en que la ciencia funciona, bueno, es un tipo de ejercicio de poder. Bueno, ya veo, creo ver más o menos por dónde vas. Me imagino que vas por la idea de que hay otras lógicas, que no toda la lógica es la lógica aristotélica y este tipo de cosas, tal vez, y que, bueno, entonces, a ver, yo creo que en términos, por ejemplo, de lo que, ya hablando más como de teoría, de la teoría de la sociología de la religión, etcétera, yo no diría que el budismo en México, por ejemplo, se pudiera equiparar a lo que dice Durkheim sobre sociedad y religión, porque digamos a pesar de que tiene toda la razón Alex en el sentido de que tenemos pocos datos y en alguna que otra estadística del INEGI ya hay una cierta presencia que llamarían estadísticamente significativa, pero ridículamente pequeña. Entonces, yo no diría que hay una relación entre volverte budista en México y el tema del poder. Ahora, creo que estás haciendo un poco o sea, decir que había un centro de budista en Coyoacán y otro en la Roma, pues perdón, el de la Roma está muy cerca del metro Insurgentes, de modo tal que en términos del tipo de gente que puede venir al centro budista, y lo otro que dijo Alex, que es que en realidad todo es muy barato. ¿Pero qué es muy barato? Perdón, que es muy barato alguien que sí tiene 500 pesos o lo que sea para pagar un curso. Perdón, 500 pesos por un curso de 4 meses es muy barato, pero para la persona que no tiene 500 pesos para andar echándolo, pues evidentemente es algo que está lejos. Entonces, claro que y acabo de mencionar el tema de que en general es personas que tienen tal vez más educación formal. Y también está el hecho de que es la Ciudad de México, aunque ya hay centros budistas en otras partes. Podría ser algo anecdótico, que creo que no sería lo correcto, para distinguir, por ejemplo, la Casa Tíbet del centro budista, ¿no? Y si quieres hablar de poder, pues sí te podría decir que, por ejemplo, el hecho de que en la India la orden Triratna, la mayor parte de sus adherentes son miembros de las clases que no cuentan absolutamente para nada, pues en ese sentido yo diría, y en general la orientación, digamos, de la orden Triratna te podría decir que es progresista en el contexto inglés y demás, ¿no? Entonces, bueno, tal vez para analizar otro tipo de cuestiones, está bien lo que tú estás señalando, ahora pero eso ya no es solo la orden Triratna, de hecho es el Dalai Lama y la gente que está en el Life Mind Institute y Harvard y todo lo demás. Hoy la neurociencia, por ejemplo, la mayoría de los neurocientíficos están súper interesados en la meditación en lo particular. Entonces, bueno, eso es algo que, en fin. Y la otra cosa de si te
si te otorga algún tipo de estatus. Al contrario, lo mismo que dice la mujer que es doctora en biología y que tiene una reflexión mucho más larga, por ejemplo, el budismo no cree que hay un yo, ¿no? Y entonces, en la identificación que tenemos con aquello que creemos que somos, como ser doctor, por ejemplo, o ser no sé quién, por eso el cambio de nombre es tan fuerte. Y eso es lo que mencionan algunas de las personas. Entonces, pero bueno, no sé qué más señalarte en términos de que no creo que haya un, digamos, no creo que te otorgue un estatus particular, o en todo caso, si tú, no, bueno, yo cuando fui, por ejemplo, a ver al Dalai Lama, ¿cómo se llama? El que está ahí en Reforma, al Auditorio Nacional. Si tú vieras la gente que iba desde Miguelito Alemán para abajo, pues tú verías que en México, pues sí, puede ser que uno critique. Cuando yo hice una ironía, como suelo hacer, una maestra me dijo, bueno, para que tú puedas ver al Dalai Lama, esta señora fulanita, que es una famosísima restaurantera también budista, pues ella fue la que puso el dinero para que se pudiera hacer tal y tal, así que tú más bien agradécele. Yo, en cambio, estaba criticando estos restaurantes llenos de budas y tal, ¿no? Entonces, sí, puede que haya una serie de cuestiones adicionales que sería interesante estudiar, ¿no? En fin, y que siempre desde el siglo XIX el interés en el budismo ha sido interés de minorías. Se interesaron los psicoanalistas con Suzuki cuando Eric Fromm vino a México, se interesaron con Takata cuando un budista japonés que vivió 20 años y murió en México, y entonces quién eran las personas cercanas, Jodorowsky, por ejemplo, etcétera. Es decir, el budismo ha sido de minorías sin duda, pero que los budismos que empezaron a desarrollarse en México a partir de los años 90, y ahí sí ya estoy hablando de los budismos en general, son mucho más que atraen a gente que lo que quiere es hacer una práctica, digamos, ¿no? Pero bueno, no creo que te otorgue ninguna estatus particular, ¿no? Pero sí creo que es importante señalar que no hay estigma, que no hay el estigma de clase o el estigma que puede existir de otro tipo, por ejemplo, en una comunidad donde la mitad de la comunidad se vuelve protestante y entonces, bueno, hay los problemas que conocemos, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Algo había dicho Manolo. ¿Ya te fuiste, Manolo? No, ahí está, pero Ah, no levanto la manita. sobre la relación entre el budismo y la política. Esa decisión de estar en el mundo pero abandonarlo, no tener una perspectiva justiciera como algunas formulaciones católicas. ¿Cuáles serían las marcas distintivas de esta variedad de budismo en relación con otras? Un poco lo que acabo de decir, es decir, yo diría que su orientación general es una orientación progresista y que en particular no es retirarse del mundo, sino por lo menos la parte que corresponde a la India, pues es muy importante. Porque, bueno, primero fue el propio Ambedkar. Es que lo malo es que Ambedkar se murió. Ambedkar era un intocable, abogado extraordinario que participó en la independencia de la India, que firmó, fue parte del redactor de la Constitución de la India, que se peleaba mucho con Gandhi, porque Gandhi no quería tocar el tema de los intocables. Y entonces Sangarakshita conoció a Ambedkar, y entonces esta orden en Inglaterra, pero eso tiene repercusiones sobre otras partes, ¿cómo se llama? Esta orden, la mayor parte de sus miembros hoy son intocables de la India. Y otro aspecto muy interesante es qué significa una orden creada en Inglaterra, que tiene un montón de lugar, que está en muchas partes, en el tema de la relación entre las personas, el conocimiento de personas de muchas partes del mundo y qué les significa eso a las personas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que diría, ¿no?
Ahora, el budismo, pues yo te diría, haciendo una generalización muy grosera, que el budismo ha sido menos criminal que otros sistemas religiosos. No voy a mencionar ningún nombre, pero eso no significa que no tenga el budismo japonés, por ejemplo, estuvo absolutamente ligado al militarismo japonés previo a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez esa idea de un budismo de la gente que se retira, y por supuesto hay unos santones y tal que se retiran, pero pues no todo el mundo se retira. Entonces yo diría que en términos generales, tal vez en Occidente tiende a ser progresista, pero hasta ahí, no revolucionario, pero progresista sí. Y no te acuerdas, porque estás muy chiquito, querido Manolo, pero no te acuerdas de los monjes budistas que cuando la guerra de Vietnam se prendían fuego para protestar por la guerra de Vietnam. Entonces, creo que, pues como en todo, hay muchas, hay variantes, digamos, pero hay desde los que están muy cerca del militarismo japonés hasta otros que no tanto, ¿no? Muchas gracias, Patti. Creo que ya no tenemos manitas. Bueno, estamos ya sobre la hora, entonces vamos a cerrar la sesión, nuestra última sesión del año. Los esperamos en el próximo enero. Estaremos circulando muy pronto el programa del seminario, el nuevo programa, el programa correspondiente a 2022. Y bueno, les damos las más cumplidas gracias a la doctora Patti de los Ríos y al maestro Alejandro Rodea por sus excelentes comentarios. Muchísimas gracias, Patti. Alex, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Marisol. Gracias a usted, doctora. Marisol, también muchas bueno, pues sin más que decir, quedamos pendientes de lo que nos traiga el año nuevo. Cuídense mucho, muchas gracias a todos. Hasta luego. Yes. gracias. Hasta luego. Hasta luego.